Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a continuar tratando los temas del curso de Desarrollo Personal y Formación Cívica. En esta oportunidad ya no vamos a hablar sobre los derechos, porque, como se habrán dado cuenta, a lo largo de las clases hemos ido hablando de las tres clases de derechos fundamentales. Las que son de primera generación, las que son de segunda generación y las que son de tercera generación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el régimen de excepción, que está muy ligado con la coyuntura actual que vive nuestro país y todo el mundo. Bien, entonces vamos a pasar a explicar qué cosa es un régimen de excepción. Un régimen de excepción es aquella restricción o suspensión del ejercicio de algunos derechos fundamentales, los cuales están reconocidos y garantizados en nuestra actual Constitución del Perú. Recuerda que esa actual Constitución vigente es la de 1993. Ahora, para el mantenimiento del orden interno, que tiene que ver mucho con el régimen de excepción, esta es competencia de ¿quiénes? De la Policía Nacional. Y cuando la Policía Nacional ya no puede contener de repente el desborde social o los acontecimientos que puedan existir dentro de un territorio, en este caso el Perú, el Poder Ejecutivo, quien lo preside, obviamente el presidente y el Consejo de Ministros, puede convocar a las Fuerzas Armadas. O sea, nos estamos refiriendo al ejército, como lo estamos viendo aquí, al ejército o quizá a la Fuerza Marina de Guerra o a la Fuerza Aérea. ¿Para qué? Para que también puedan ayudar al control y mantener la paz dentro del territorio peruano. Ahora, las Fuerzas Armadas, lo que ustedes están observando aquí, solo van a intervenir en el control del orden interno cuando hay un régimen de excepción. Recuerda, solamente cuando hay un régimen de excepción. En nuestra vida diaria, cuando no existen este tipo de régimen de excepción, solamente el que de alguna manera cuida de nosotros y de alguna manera también busca la paz dentro del territorio será la Policía Nacional. Ahora, según el artículo 137 de nuestra Constitución Política del Perú, el régimen de excepción solamente puede ser decretado ¿por quién? Por el presidente de la República, en este caso del Perú. Ahora, este presidente debe estar de acuerdo ¿con quién? Con el Consejo de Ministros. Recuerda que, escucha bien, un régimen de excepción tiene un plazo determinado, no es para toda la vida, ya tiene un tiempo determinado. En todo el territorio nacional puede ser que se dé este régimen de excepción o solamente parte del territorio nacional. Ahora, este régimen de excepción que puede ser decretado lo podemos conocer como estado de emergencia, lo que acabamos de pasar, y lo que es el estado de sitio. Recuerda que en marzo, cuando iniciábamos las clases, el presidente había decretado, había dado un mensaje a la nación, había decretado estado de emergencia. ¿Por qué? Por el brote de ¿qué? Del COVID-19. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a estudiar los dos regímenes de excepción. El primero, que es el estado de emergencia. Este estado de emergencia, chicos, es la grave perturbación de la paz o el orden interno. ¿Ya? Solamente se va a dar en casos como los que estoy mencionando. Ahora, estas se van a dar si es que se presentara de repente violencia social, como atentados, ataques con armas a entidades públicas o privadas, quizá también desbordes
populares, o sea, me refiero a las marchas violentistas. También se puede dar por grupos subversivos, como lo tuvimos anteriormente en la época de los 80, en los 90, ¿ya? Y también se puede dar por grupos radicales o también por la delincuencia común organizada. Recuerda que esa delincuencia común organizada son conocidos pues como los narcotraficantes, los contrabandistas, los sicarios, etcétera, etcétera. Este estado de emergencia, grave perturbación de la paz, anteriormente ya se ha dictaminado en un distrito muy conocido por la existencia de la violencia por parte, obviamente, de los delincuentes. ¿Qué distrito será? O región, Callao, ¿verdad? Y pues el segundo punto, que tiene que ver con catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación, pues hace referencia cuando se presenta un imprevisto, ya sea de origen natural o sea provocado. Cuando es pues de origen natural, nos estamos refiriendo a los desastres como sismos, tsunamis, deslizamiento, inundaciones, los llamados huaicos o yokyas, o quizá también pueda ser inducido por el hombre, como los incendios forestales, la contaminación biológica, etcétera, etcétera. No sé si se acuerdan que en el año 2017, a inicios, ya 17, 18, no me acuerdo bien, pero en ese entonces, no sé si se acuerdan que hubo desborde pues de huaicos, de lluvias en lo que es Chosica, gravemente. Y también que afectó a qué lugares más, a Piura, sí o no, a Trujillo, a esos lugares de la costa norte. Entonces, lo que el presidente hizo fue pues decretar estado de emergencia principalmente en Piura, porque debido a las circunstancias en que se encontraba pues la población en plena amenaza. Ahora, el artículo también en la Constitución hace mención pues de los efectos que puede causar en la población estos imprevistos. Puede ser con respecto también a lo económico, ¿no? Como los shocks o paquetazos, o la grave crisis de legitimidad política que puede existir en el Perú, como los golpes de Estado o también las protestas contra el gobierno. Ahora, si nos vamos a la coyuntura actual, nosotros estamos viviendo un estado de emergencia sanitaria, ¿ok? Que se ha dado obviamente por parte del Estado, ya sabes, por parte del presidente, se ha decretado anteriormente. Y hemos estado así aproximadamente, mira, desde marzo, abril, mayo hasta junio ha durado este estado de emergencia. Claro, se ha culminado el plazo, pero el presidente ha tomado pues la decisión, yo supongo por el análisis que se ha hecho con diferentes entidades, entonces ha obviamente alargado el plazo de este estado de emergencia. Ahora, el estado de emergencia no puede durar más de 60 días. Si se culminara esos 60 días, este estado de emergencia, o sea, si es que el presidente, sin previo acuerdo con el ministerio y también con el Congreso, lo alarga, entonces estaría en una falta grave. Si este estado de emergencia se alarga, entonces la decisión y el análisis de la situación también tiene que ver aquí el Congreso de la República. Entonces, un estado de emergencia dura aproximadamente o no puede pasar más de 60 días. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a estudiar la segundo régimen de excepción, el estado de sitio. El estado de sitio siempre se dará o se decretará en casos de invasión de ejército extranjero al territorio nacional. Esto pues se dará cuando las Fuerzas Armadas de un determinado país
mediante acciones militares o de guerra, penetran profundamente en el suelo del Perú, en su espacio aéreo o en su mar territorial. Pero recuerda que en el Perú hasta se han implantado bases militares. Si no me equivoco, actualmente existe en nuestra selva peruana para supuestamente contener el terrorismo, la subversión, el narcotráfico, bases estadounidenses. Entonces el propio Perú ha permitido que el ejército extranjero ingrese al Perú. Pero bien, en todo caso, siempre y cuando no tenga un permiso, este ejército extranjero y se inmiscuya y se meta dentro de nuestro territorio, pues podemos decretar estado de sitio. Este estado de sitio también lo decreta el presidente de la República. Ahora, tenemos otro segundo caso, por guerra exterior. La guerra exterior lo hemos tenido hace muchos años, recuerda. Hemos tenido la más conocida, la guerra con Chile, hemos tenido guerra con Colombia, con Ecuador, hemos tenido guerra con diferentes países. Pero la más conocida y la más sangrienta ha sido la guerra con Chile. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas de un país extranjero van a penetrar superficialmente mediante también acciones de guerra o en el territorio nacional, o también cuando nuestras Fuerzas Armadas retienen en la frontera peruana, obviamente mediante acciones de guerra, a las Fuerzas Armadas de un país extranjero. O también cuando las Fuerzas Armadas Nacionales pasan a la ofensiva invadiendo el territorio extranjero. Entonces estamos hablando de una guerra exterior y por ende también se puede decretar un estado de sitio. Tenemos otro caso, como fue pues la guerra civil en los años 80 y 90. Cuando esto ocurrirá pues cuando los nacionales dentro del Perú se dividen en dos o más polos políticos opuestos. En lo que sucedió pues en la época de los 80 y 90, en los partidos de derecha y en los partidos de izquierda. No sé si te acordarás. Cada cual pues con sus propias fuerzas armadas, disputándose ¿qué cosa? El control del Estado vía la opción militar. O sea, vía, mejor dicho, todo por la fuerza, por la violencia. ¿Entienden? Entonces, eso fue lo que ocurrió pues en el Perú en la época de los 80 y 90, por lo cual pues Abimael Guzmán ha sido acusado dentro del Perú. Tenemos un cuarto caso que nos dice pues por peligro inminente de que se produzca una guerra exterior o guerra civil. Eso se refiere a la amenaza. Se presenta cuando hay una gravísima crisis nacional o internacional que amenaza obviamente en desencadenar muy pronto una guerra entre peruanos o una guerra con un país extranjero. Entonces, siempre y cuando esto ocurra, obviamente habrá un estado de sitio. En su separata yo he puesto un ejemplo de un caso. Por ejemplo, si existe una invasión de un ejército extranjero al territorio nacional, guerra exterior o guerra civil o peligro inminente, los derechos que se van a afectar, o sea, se van a suspender. Recuerda que los derechos no se eliminan, solamente se suspenden. Estos derechos fundamentales serán suspendidos, salvo los derechos que expresamente, obviamente, un decreto va a señalar para mantenerlos, los cuales se encuentran protegidos por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la de San José de Costa Rica también. ¿A qué derechos me refiero? El derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, por ejemplo, son derechos fundamentales que no se van a suspender, pero otros derechos sí se pueden suspender. ¿Ok? El plazo. Obviamente, el plazo de este estado de estado de sitio no excede los 45 días. La prórroga, recuerda bien, requiere la aprobación del Congreso. Ahora he puesto también un caso del estado de emergencia. Los derechos afectados en un estado de emergencia, como lo hemos venido pasando por esta emergencia sanitaria, ¿ya?
Estos derechos son, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de reunión, a la libertad de residencia, a la libertad de tránsito, como el derecho a no ser detenido sino por mandato de un juez. No, todos esos derechos se suspenden. Si tú estás cometiendo, por ejemplo, en este estado de emergencia no podíamos reunirnos en casa ni siquiera para festejar algo así con un gran número de personas, amistades, etc. Si a ti te encuentran haciendo una reunión de ese tipo en pleno estado de emergencia, pues te llevan al calabozo. Bien, si te encuentran también transitando cuando no debes, también te llevan al calabozo y tampoco puedes reunirte. Ya les dije que el estado de emergencia no puede exceder los 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. De igual manera, el estado de sitio no puede exceder los 45 días. La prórroga requiere ahora la aprobación del Congreso. Muy bien, chicos, entonces con esta explicación estamos culminando la clase sobre régimen de excepción. Gracias.